Y vamos a la carta a los Romanos, hermanos. Vamos a aprender a vivir el Evangelio. Esta es la serie, se llama Aprendiendo a Vivir el Evangelio. Sean bienvenidos todos los que nos visitan por primera vez. ¿Ya habían venido ustedes? No, ¿verdad? Sean bienvenidos todos, sean bienvenidos. Bienvenido, hermano, que nos visita de Ciudad de México también. Y vamos a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13 del 12 al 14. El tema de hoy, hermanos, es vistámonos con las vestiduras de salvación. Vistámonos con las vestiduras de salvación. Romanos 13 del 12 al 14. Cuando lo tenga me dice amén, por favor. O alce su mano, ya lo tengo, pastor, ya lo tengo. Le doy lectura, usted sígame, por favor, presten Biblias acá adelante para que puedan leer también. Los que no traen, préstenle una Biblia, por favor. A los que no traen Biblia, préstenle una para que todos podamos leer. Dice la palabra de Dios, sígame ahí con su vista. La noche está avanzada. Y note lo que dice el apóstol Pablo. Y se acerca el día. Esto lo escribió aproximadamente 1930 años antes. 2000 para redondear. Hace 2000 años escribió esto y dijo, y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Y mire, si tiene su Biblia, subraye esto. Y dice, y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día. ¿Cómo? Honestamente. No en glotonerías y borracheras. No en lujurias y lascivias. No en contiendas y envidias. Y subraye esto también, el versículo 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vamos a orar, hermanos. Cierre sus ojos, por favor. Padre, te damos gracias, bendito Dios. Gracias una vez más, Señor, por protegernos, por cuidarnos, a tu pueblo, a tu remanente, Señor, a tu iglesia. Gracias también por tener cuidado de esta ciudad, Señor. Gracias, Padre, porque aunque hay mucho pecado, Señor, aunque abunda mucho el pecado, yo sé que sobreabunda la gracia que viene de ti, Padre. Y no has querido destruir esta ciudad por tu gracia y tu misericordia. Y nada nos podrá separar de tu amor, Señor. Nada. Ni otro huracán como este no nos puede separar de tu amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero te pedimos, Dios, que nos ayudes a poder entender lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Que estemos atentos, Señor, a las señales, a los tiempos, a todo lo que se está cumpliendo, Padre, porque el día se acerca. El día del Señor Jesús está cerca, está muy cerca, Señor. Por eso te pido, Dios, que nos ayudes a entender cuál es el consejo que traes para nosotros en este día y que podamos, Señor, aplicarlo. No solo ser oidores olvidadizos, sino también hacedores de tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Y aquellos que no pudieron venir, Señor, que tengan la oportunidad de escuchar lo que tú quieres hablarles también a ellos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Como le decía, hermanos, quiero retomar estos versículos a propósito de los últimos acontecimientos que estamos viviendo, y no solamente en Acapulco, no solamente en todo México, en todo el mundo, hermanos, y que no son casualidad. Mire, nada es obra de la casualidad, todo tiene una razón de ser. Y esto que acaba de suceder otra vez, hermanos, en Acapulco, es porque Dios está advirtiéndonos de lo que ya viene, de lo que pronto sucederá.
Y es, mis queridos hermanos, para que estemos listos, cada quien debe de tomar su propia decisión. Nadie puede tomar la decisión por otro, ni el hijo por el padre, ni el padre por el hijo. La salvación, hermanos, es personal y cada uno es responsable de su propia vida y de dónde la quiere pasar toda la eternidad. Nuestro Señor Jesucristo habló de su segunda venida ahí en Mateo capítulo 22, versículo 1, pero habló de aquellos que serán los que entrarán. Escuche bien, habló de aquellos que serán los que entrarán en las bodas del Cordero. No todos van a poder entrar. Y esto es algo que nuestro Señor Jesucristo, ahí en Mateo 22:1, sígame en su Biblia, por favor. Mateo 22:1. Esta es una parábola. Jesús hablaba en parábolas. Mateo 22:1. Ayúdenle acá, por favor, a los hermanos a encontrar el libro de Mateo. Es el primer evangelio en el Nuevo Testamento, el primer libro. Mateo 22:1 en adelante. Dice la palabra de Dios: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Diga conmigo, no quisieron. Versículo 4. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, diga conmigo, no hicieron caso. Se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Diga conmigo, no eran dignos. Id, pues, a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Diga conmigo, no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Indudablemente nuestro Señor Jesucristo regresará pronto por los suyos, hermanos. ¿Cuántos lo creen? No se oyó. Esta parábola habla de la condición del ser humano y del corazón de la gente, cómo se encuentra delante de Dios. Dice en el libro de Juan que nuestro Señor Jesucristo vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Jesús vino a su pueblo. Jesús vino a los escogidos de Dios, pero por la dureza del corazón de ellos no pudieron recibirlo como el Mesías Salvador. Los profetas habían hablado de su venida.
Todo el Antiguo Testamento habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que vino a salvar, pero primeramente al judío y después a todo el mundo. Y ahí estábamos incluidos nosotros. Dios, viendo en la condición de pecado en la que vivíamos, estábamos alejados, separados de la presencia de Dios. No podíamos nosotros tener comunión con Él. No podíamos ni siquiera acercarnos a su presencia, sino fue por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Esta parábola, hermanos, habla de que va a llegar un día donde vamos a ser invitados a las bodas del Cordero y que muchos van a querer estar, pero no todos van a poder entrar. Solo los que han sido invitados por el Señor. Esta parábola, hermanos, se divide en dos partes. Mire, la primera parte habla de los que han sido invitados a las fiestas de bodas. Y es para todo tipo de invitados, según ahí Romanos capítulo 9, versículo 23. Vaya conmigo, por favor, no pierda el libro de Mateo. Romanos 9, 23. Ahí nos habla de que estas bodas es para todo tipo de invitados, no solo para judíos, sino también para nosotros los gentiles. Toda aquella persona que no sea judía es considerada gentil. En Romanos 9:23, Romanos está después de Hechos, está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, capítulo 9, versículo 23 al 26, dice: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Esto significa, hermanos, que la invitación es para todos, no solo para los judíos, sino también para nosotros los gentiles. La segunda parte de esta parábola, ahí Mateo 22:1, regresemos a la parábola, por favor. La segunda parte de esta parábola, hermanos, habla sobre el juicio que recae en aquel intruso del que entró a la fiesta de bodas, pero no llevaba la vestimenta correcta. No estaba vestido para las bodas. Nos enseña que para entrar a estas fiestas del reino es necesario un ropaje digno. Lo vamos a estudiar. Mateo 22:1 dice la palabra de Dios: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo. Ahora, una pregunta, hermanos: ¿por qué Jesús hablaba en parábolas? Bueno, Él hablaba en parábolas, no lo busque, yo se lo leo, según Lucas 8, 9 y 10. Él hablaba en parábolas para revelar la verdad del evangelio del reino de Dios a los suyos. Esa era la intención del por qué Jesús habló en parábolas. En Lucas 8, 9 y 10 nada más apunta, lo dice: y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Pero ¿por qué a ellos no les había sido dado esto, hermanos? Por la dureza de su corazón. Es como hoy, si tú le hablas a una persona en las parábolas de Jesús, no las va a entender. Pero no es porque no pueda, sino por la dureza del corazón. Y mira, hermanos, hoy en día hay mucha dureza en el corazón de la humanidad. No solamente de Acapulco, de toda la humanidad. Asimismo, para con los que rechazan la salvación de Dios, hay dureza.
Pueden ver, pero no entender. Pueden oír constantemente, pero tampoco entienden. El apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3 y 4, lo dice de esta manera. Mire, yo se lo leo para irnos un poquito más rápido. 2 de Corintios 4, 3 y 4 dice, pero si nuestro evangelio aún, perdón, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, o sea que no está revelado, entre los que se pierden está encubierto, en los que se endurecen, el Dios de este siglo o el Dios de este mundo. ¿Quién es el Dios de este siglo, hermanos? Satanás. El Dios de este siglo dice, cegó. ¿Qué cegó? El entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hoy la gente está cegada en la dureza de su corazón. Satanás le da con todo, ¿verdad? Y tiene a ciegas a las personas. Mire, qué triste, hermanos, qué triste. Pero este segundo huracán no nos enseñó mucho. La gente volvió a salir a robar. Dígame si no hay dureza en el corazón. Pero no se encontraron de que ahora sí había policías. Y los agarraron. Algunos están encerrados. 2 años de cárcel para el que esté haciendo eso. Y esto nos enseña, hermanos, que hay dureza en el corazón. Aunque viendo no vean y oyendo no entiendan. Y eso, hermanos, es lo que pasa con la gente que rechaza a Cristo. Mire, es como esto. Cuando sale el sol, ya ve que apenas pasamos altas temperaturas, ¿verdad? El sol, hermanos, irradia rayos tan calientes que cuando tocan o pegan directamente a un material o algún elemento, este reacciona de una manera. Por ejemplo, si usted pone una vela de cera en medio de la calle donde está pegando el rayo del sol y a un lado usted pone un trozo de barro, ¿qué cree que va a pasar con la cera? La va a derretir. ¿Y qué va a pasar con el barro? Lo va a endurecer. Y así pasa, hermanos, con el corazón de la gente. Mire, le va mal en la vida. La vida lo ha tratado mal. Tiene un montón de problemas y llegan a escuchar el evangelio, la luz del sol de justicia, en lugar que su corazón empiece a derretirse como la cera y caer de rodillas a los pies de Cristo. Pasa todo lo contrario. Por la palabra de Dios se endurece sus corazones. Y viendo no quieren ver y oyendo no quieren oír. Y así estaba esta gente, hermanos, de la parábola de nuestro Señor Jesús. Mateo 22:2. El reino de los cielos es semejante a, dijo Jesús. Estaba diciéndoles en otras palabras que el reino de los cielos es alegóricamente. Cuando habla que es de una parábola, habla en una alegoría, es una comparación que Jesús está haciendo y dice, el reino de los cielos es comparado a, o es como, en este caso dice, es como un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Aquí el rey, hermanos, representa a Dios el Padre. El hijo del rey representa a Jesucristo, el unigénito del Padre. La palabra dice que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos lo creen? Por eso dice Jesús, el reino de los cielos es semejante, es comparado a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Los judíos, hermanos, que estaban escuchando esta parábola directamente de Jesucristo, podían captar la idea de lo que Jesús les estaba diciendo. Pero sus corazones rechazaron el mensaje de Jesucristo, se endurecieron más.
Y dijo Jesús en el versículo 3, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Aquí los siervos, hermanos, representan a los profetas que anunciaron desde Moisés hasta Malaquías, anunciaron la venida del Hijo del Rey, a Jesús. Y mire, vaya conmigo a Isaías capítulo 7, versículo 14, no pierda Mateo 22. Isaías está casi a mitad de la Biblia, después de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares de los Cantares, Isaías, antes de Jeremías. Isaías 7:14 dice, por tanto, esta es una profecía de Isaías, por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Cuál era esa señal, hermanos? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. El profeta Isaías, hermanos, profetizó aproximadamente 700 años antes de la venida de Cristo. Y aquí está aquí está uno de sus siervos hablando. Él habló que enviaría, dice, a llamar a los convidados a las bodas. Todos estos hombres como Isaías, como Jeremías, siempre, hermanos, hacían llamado al arrepentimiento de su pueblo. En el libro de Miqueas, vaya ahí por favor, profeta Miqueas, también este fue otro de los siervos que fueron enviados a invitar al arrepentimiento de su pueblo. Miqueas capítulo 5, versículo 2. ¿Ya lo tiene? Está en el Antiguo Testamento. Amós, Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías. ¿Ya lo tiene? Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Aquí viene la profecía. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Entonces, hermanos, los siervos comenzaron a hablar, habló Jeremías, habló Isaías, habló Ezequiel, todos los profetas, los siervos hablaron de que un día vendría ese hijo, el Hijo de Dios, el unigénito. Y aquí Jesús en la parábola dijo, un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Ante tal llamamiento, hermanos, ante tal invitación, ellos no quisieron. Ellos rechazaron deliberadamente todos los llamados de Dios para que vivieran sus vidas como Dios quería que la vivieran, porque Dios enviaría al Mesías. Los siervos fueron enviados, los profetas fueron enviados a decirle al pueblo que vendría el Mesías Salvador. Un día, hermanos, habrá una fiesta y Dios los está invitando, pero Israel no quiso ir. No quisieron seguir al Señor, no quisieron escuchar su voz, no quisieron. Está en el corazón de cada quien querer o no querer. Usted vino hoy porque quiso. ¿O lo trajeron a fuerza? Usted quiso venir. Y qué bueno, porque está gustando del alimento espiritual. Zacarías 7:11, el profeta Zacarías dijo esto, capítulo 7, versículo 11, pero no quisieron escuchar. Note que aquí no está diciendo, no quisieron, que aquí está diciendo, no quisieron escuchar. Hoy en día, hermanos, hay gente que van a las iglesias y no quieren escuchar.
oyen la palabra de Dios, oyen el consejo de Dios y dicen, ah, sí, pero no es así. No es como lo está diciendo el pastor. El pastor es muy exagerado. Mira, yo no creo, eso que está diciendo no creo que sea así. Y no quieren obedecer, hermanos. ¿Por qué? Porque tienen sus propios conceptos equivocados. Tienen sus propios conceptos de Dios y no quieren obedecer. Ellos tienen la imagen de Dios distorsionada en sus cabezas y es como siempre han concebido a Dios porque así se los enseñaron. Y no es lo mismo, hermanos. No es el mismo Dios de la Biblia. No quieren obedecer su palabra. Aquí dice, no quisieron escuchar, Zacarías 7:11. En la parábola dice, no quisieron venir. Dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda. Le dieron la espalda a Jesús. Jesús, hermanos, les tiende la mano y ellos se la golpean, no quieren oír. Dice, y taparon sus oídos para no oír. Versículo 12. Y pusieron su corazón como diamante. Cuando el profeta dice que taparon sus oídos para no oír, no quisieron oír y pusieron su corazón como diamante. O sea, hermanos, el corazón se endureció de tal manera que nada podía romperlo ni quebrantarlo. Cuando la luz del sol de justicia, que es Dios mismo, por medio de su palabra nos habla y nosotros rechazamos la palabra de Dios, nos entra por un oído y nos sale por el otro. Lo que va a producir es más dureza en el corazón. Ah, sí, no, hoy no hay que ir a la iglesia. Puras pedradas. No, es que ese pastor predica muy fuerte. Yo quiero que me hablen del amor, de que soy próspero, soy bendecido. Yo quiero que me hablen de que hay, que Dios, ¿verdad? Va a derramar de su misericordia. Ciertamente, hermanos, Dios derrama de su misericordia. Si no, no estuviera aquí hoy. Dios es bueno. Sí, pero también Dios es un Dios de justicia. Quiero decirle que este suceso, hermanos, es porque Dios está aplicando justicia. La sangre de los justos clama desde la tierra. Hay mucha gente inocente que ha muerto y ha sido derramada tanta sangre que está clamando desde la tierra al Señor. Dios está trayendo juicio y Dios nos está guardando hasta el día de hoy porque Él tiene un propósito. Él tiene un propósito para tu vida. Él tiene un propósito el día de hoy. Escucha el mensaje del Señor. No tapes tus oídos, como decía el profeta, y taparon sus oídos para no oír y pusieron su corazón como diamante. Tristemente, hermanos, así hay cristianos el día de hoy que se convierten y empiezan a caminar con Dios y dicen que son cristianos, pero no obedecen la palabra del Señor. No quieren oír, no quieren entender y luego empiezan a endurecer su corazón. Aquí dice, ¿verdad? Zacarías 7:12, y pusieron su corazón como diamante, tan duro como el diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Es muy triste, hermanos, ya que Dios siempre nos da palabra por su espíritu, pero algo está pasando en nuestro corazón. Algo está pasando para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Mire, esta es una seria advertencia para aquellos que creen que Dios no se enoja. ¿Usted cree que Dios no se enoja?
No me contesta. ¿Usted cree que Dios se enoja? Por supuesto que sí, hermanos. Dios se enoja. Es como usted cuando su hijo no le obedece, usted se enoja. Así Dios, cuando no le obedecemos, también Él se enoja. Aunque hay pastores que enseñan hoy que Dios no se enoja, que Dios es puro amor. Y eso es increíble, hermanos. Están engañando a mucha gente. Les dicen que no se enoja. No quisieron oír, no quisieron escuchar. Quisieron andar en sus caminos. Dice Jeremías capítulo 6, versículo 16. Isaías, Jeremías. Está después de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías y Jeremías. 6:16. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra de Dios. A ver, ayúdenle acá adelante, por favor. Jeremías 6:16. 6:16 dice, así dijo Jehová. Ahora, quiero que entienda algo, hermanos. ¿Aquí quién está hablando? ¿Quién? No es como ahora, ¿verdad? Que así dice el Señor. Y todos, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Ya va a salir el arco iris. No temáis, pueblo mío, amado mío. Yo los amo, los adoro, los quiero mucho. Ahorita están profetizando así. Aquí dice el Señor, hermanos, esa es palabra de Dios. Así dijo Jehová. Aquí está el mensaje dado por el Espíritu a través del profeta. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas, hermanos? Los caminos de Dios. Y seguirán siendo siempre esos caminos de Dios, el de la santidad, el de la obediencia, el de temor de Dios. Esas son las sendas antiguas. Dice, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. ¿Cuál es el mejor camino? ¿Cómo debo ser un mejor esposo? ¿Cómo debo ser un mejor padre? ¿Cómo ser una mejor esposa? Un mejor hijo. Pregunte cuál debe de ser el mejor camino. ¿Cómo puedo yo como cristiano ser un mejor estudiante de la palabra de Dios? La palabra de Dios tiene la respuesta y nos dice, hermanos, cómo debemos comportarnos y cómo debemos de ser. Pregunten, dice, hay cristianos que quieren escuchar consejo, pero muchas veces no es el consejo de Dios. Quieren oír lo que les agrada, lo que ellos desean oír solamente, y no lo que Dios quiere que hagan. Dice el profeta, y andad por él. Y como consecuencia dice, hallaréis descanso para vuestra alma. Y mire la respuesta que le dieron a Dios y a su consejo. Según aquí el profeta. Estamos ahí en Jeremías 6:16, ¿verdad, hermanos? Mas dijeron, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron, hermanos? No quisieron. No quisieron. No, no andaremos. Pregunten cuál es el camino. Pregunten cuáles son las sendas antiguas. Vuelvan a ello. No, no andaremos ahí. Así le dijeron al profeta, a la palabra del Señor. Y Jesús dijo en Mateo 23:37, fíjese lo que dijo Jesús. Jesús iba llegando a Jerusalén y dice que se paró ahí en el monte y vio a la ciudad de lejos y lloró. Y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, a los siervos que Dios mandó, y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste?
no quisiste. Hermanos, el mensaje de hoy es que Dios quiere hacer algo en tu vida. Dios quiere transformar tu familia. Dios quiere transformar a tus hijos. Muchas veces el que no quiere eres tú. Dios quiere y tú no quieres. Y mira, Dios no va a obligar a nadie. Dios sí quiere, pero no todos quieren. Hermanos, yo oraba al Señor en medio de esta situación. Le decía, Señor, ¿cuándo vendrá el fin? No me des fecha porque Dios no le da fecha a nadie. Pero esto es, todos esos acontecimientos, hermanos, hablan del fin. Muchos se durmieron, no hicieron caso, era una lluvia más. Ay, qué bueno, no voy a trabajar, voy a comer más. Estaban preocupados por lo natural, pero nunca fueron a Dios. Señor, ¿qué tienes para mi vida? ¿Qué quieres que yo haga? El Señor advirtiéndonos, hermanos, dándonos las señales en el cielo, en la tierra, dándonos, hermanos, los tiempos que están preparados para el día del Señor. Dios, hermanos, ha sido paciente. Y lo reitera en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios, hermanos, es paciente, pero un día su paciencia se va a terminar. Un día su paciencia se va a acabar. Dios no quiere que nos vayamos al infierno, pero algunos insisten en irse. Es una insensatez. Dios es paciente, hermanos, y ha sido paciente para con nosotros, para que no vayamos al infierno. Él es paciente porque Él quiere que te arrepientas, porque es la única manera de poder entrar al cielo. Nadie puede comprar la salvación, es imposible. Y Jesús nos está hablando en Mateo 22:4, hermanos, en esta parábola. Dice, volvió a enviar a otros siervos. Ya había enviado a unos. Dice, volvió a enviar a otros siervos. Quiero decirle, hermanos, que Dios constantemente ha estado enviando a sus siervos profetas desde el Génesis en el huerto del Edén. Habla de Cristo. La Biblia entera es la historia de la redención del hombre y el personaje central es Jesucristo. Y hasta nuestros tiempos, Él envía a sus siervos a hablarle a la gente, hermanos, que el tiempo está cerca. El tiempo de la redención. El día de las bodas del Cordero están muy cercas. Pero no todos van a entrar. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Desde hace 2000 años, hermanos, Jesús ya vino. Ya todo está preparado en la cruz del Calvario. Él consumó con su muerte la obra expiatoria de nuestro Señor para que nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados fuésemos redimidos. Cuando Él dijo, consumado es, se consumó, hermanos, la historia de la salvación, solo para todo aquel que en Él cree.
no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando dice Jesús, todo está dispuesto, todo está listo, venid a las bodas, ya no hay sacrificios que hacer, ya no sirven los ayunos, porque hoy muchos están ayunando porque quieren doblarle la mano a Dios, ¿verdad? Quieren doblarle el brazo a Dios. Cuando el verdadero ayuno, hermanos, es dejar de pecar. Muchos dejan de comer y está bien para aflicción del cuerpo, pero muchos ayunan porque creen que así le van a sacar algo a Dios. Mejor cree y sométete a la voluntad de Dios. Amén. Ya todo está hecho en la cruz del Calvario. Nadie puede atribuirle o añadirle sacrificios para ganar la salvación. Ya eso no es válido delante de Dios, hermanos. Cristo nos limpia de todo pecado por medio de su sangre. Los ángeles están listos para regocijarse cuando un pecador se arrepiente. El Espíritu Santo está presto para regenerarnos, renovarnos y santificarnos. El Padre nos quiere perdonar. Solo se necesita un arrepentimiento genuino. Es lo único. Si tú crees, puedes tener vida eterna. Si pones tu fe y tu confianza en Jesucristo, en la cruz del Calvario, donde Él murió para consumarlo con su muerte. El claro ejemplo que tenemos, hermanos, hay un claro ejemplo en la escena de la crucifixión de Jesús. Había dos ladrones, ¿se acuerda? Uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y dice que los dos lo vituperaban. Pero cuando uno de ellos reconoció, hermanos, en la condición que estaba, dice que los dos le injuriaban, pero el otro le decía, cállate, tú y yo estamos aquí porque lo merecemos, pero Él es justo. Y le dice a este hombre, ¿verdad? Acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Jesús les dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Todo está preparado, pero no todos quieren. El otro que estaba a un lado se burlaba, se reía, le injuriaba. Quiero decirle, hermanos, que uno de ellos está allá con él. El otro, por no haber creído en el infierno. Versículo 5, Mateo 22:5. Mas ellos, sin hacer caso, estamos hablando de los que volvió a enviar a otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Dice el 5, mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Jesús, hermanos, hablando de esta parábola como si fuera el tiempo presente hoy. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron a su labranza, a sus negocios, a lo suyo, a lo que tenían que hacer. Y esto, hermanos, quiero decirle que es un claro desprecio al autor de la vida. Fueron totalmente indiferentes al llamado de Dios que les fue enviado por los profetas. Jesús habló, hermanos, de Lázaro y el rico. Y mire, tengo en la mente la imagen del hombre rico cuando estaba allá en el infierno, consumiéndose en las llamas de fuego, sintiendo que se estaba quemando. Le dijo, Padre Abraham, manda a Lázaro para que vaya y le predique a mis hermanos y no vengan a este lugar de tormento. Este hombre, hermanos, estaba padeciendo, estaba sufriendo las llamas del infierno. Era un lugar de tormento. Y le dijo a Abraham, no, a Moisés,
y a los profetas tienen. O sea, tienen las escrituras, tienen la palabra de Dios, ya está escrito. Y esto me recuerda también la parábola de la gran cena. Todos estaban ocupados. Uno me dijo, voy a comprar una hacienda y voy a ir a verla. Otro dijo, voy a probar mis yuntas de bueyes. Otro dijo, me voy a casar, no puedo ir. Hermanos, cada pretexto que ponemos al Señor, que es increíble. Decía mi esposa, no van a ir los hermanos. Yo le dije, los que vayan, que escuchen, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Es necesario avisarles, es necesario advertirles. Es más, le dije, mira, no creo que vengan niños, nada más abre un salón. Me dijo, no, si vinieron muchos, hay que abrir el otro salón. Pues, gloria a Dios. Yo no tengo duda, hermanos, que hoy hay personas que tienen hambre del Señor. No tengo duda, hermanos, que hay personas que verdaderamente quieren hacer la voluntad de Dios. Solamente déjate pastorear por el pastor de las ovejas, por Jesucristo. Deja que Él te hable a tu corazón. Dijo Jesús, mas ellos, sin hacer caso, se fueron a uno a su labranza y otro a sus negocios. Hay otra parábola del rico insensato. Él sembró y obtuvo mucho grano de todo lo que había sembrado, tanto, hermanos, que tenía abundancia, que sus graneros no cabía todo lo que estaba almacenando y dijo, ¿qué haré? Ya sé, voy a hacer mis graneros más grandes, voy a almacenar mucho más grano, ¿verdad? Y se puso a almacenar y almacenar y cuando terminó dijo, oh alma, ya tienes para vivir toda tu vida. Gózate. No sé si ha escuchado cuando dice, tú gózala. ¿Se ha escuchado eso? Es lo mismo que estaba diciendo este hombre. Tú gózate, alma. Y dice Jesús, insensato. ¿No sabes que hoy vienen a pedir tu alma? Y todo lo que trabajaste, ¿para quién será? Sí, hoy, hermanos, muchos están trabajando, acumulando riquezas. ¿No sabes que hoy podría ser tu último día sobre la tierra? ¿No sabes que a lo mejor hoy viene Cristo? ¿Para quién va a ser todo lo que hiciste? ¿Para quién va a ser para todo lo que acumulaste? ¿Para quién crees? Ocúpate de tu alma. Ocúpate, hermana, hermano, ¿de dónde vas a pasar la eternidad? Estamos de paso en este mundo. Somos extranjeros y peregrinos, dijo Pedro. Nuestra ciudadanía está allá en los cielos. ¿Cuántos lo creen? Dijo Jesús, versículo 6. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al enviar Dios a sus profetas, hermanos, y dar el mensaje que tenía de salvación, no les agradó a la gente, a los religiosos de su tiempo, no les agradó ese mensaje. ¿Qué hicieron? Los mataron. No les agradó la palabra de Dios por el Espíritu y Jesús les da una, pero tremenda a los fariseos y escribas, ahí en Mateo 23, 28, ahí adelantito. Si quiere, pásese una página o dos. Mateo 23, 28 dice, así también vosotros, escribas y fariseos. Y hermanos, un escriba y un fariseo es un religioso. Es aquel que practica una religión y no una relación con Cristo. Hoy en día, en las iglesias cristianas, hay mucho religioso. Y esto es para aquellos
que profesan una religión. Nosotros no profesamos una religión. Nosotros profesamos a Jesucristo y al Jesucristo crucificado, que murió por nosotros y que nos ha dado vida. Y dice Jesús ahí en Mateo 23, 28, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que, perdón, me perdí, ¿en qué versículo es? De que sois hijos, 31, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. Mire cómo le hablaba Jesús a los religiosos. Hermanos, si yo les hablo así, yo creo que me apedrean. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. En Hebreos 11:36, hermanos, nuestro Dios permitió que el escritor dejara a través de los tiempos esta escritura que a mí, la verdad, hermanos, no solo me conmueve, sino que, híjole, me llena de fe, porque sé que a los que somos de Cristo nos puede ir mal. Y en Hebreos 11:36 habla de una lista de los que murieron creyendo en la venida del Mesías. ¿Cuántos creen en la venida del Mesías? Entonces, abrócheseles los cinturones, porque mire lo que le puede pasar. Hebreos 11:36. ¿Ya lo tiene? Dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, como el profeta Jeremías, aserrados, como Isaías. Isaías fue aserrado, hermanos, fue partido por la mitad. Puestos a prueba, muertos a filo de espada, como Juan el Bautista y el apóstol Pablo fueron decapitados. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Vivieron así, hermanos, porque los perseguían. La vida de estos justos hablaba de su fe. Todo el capítulo 11, léalo en su casa, habla de la fe y creían en el Mesías. Y la sangre de todos estos que creyeron, hermanos, ahora es pisoteada por todos aquellos que dicen que son cristianos, pero viven como si no lo fueran. Y lo peor es que pisotean también la sangre de Cristo. Dios está dando la oportunidad. Dios es paciente. Mateo 22:6 dice, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Versículo 7. Al oírlo el rey, ¿quién es el rey, hermanos? Dios. ¿Qué dice? ¿Sé qué? Yo le hago una pregunta, hermana, hermano.
Sinceramente me contesta. ¿Usted cree que Dios está enojado con Acapulco? ¿Usted cree que Dios está enojado con Acapulco? ¿Por qué? ¿Por tanta maldad? ¿Por el pecado? Pero ¿sabe por qué más? Por aquellos que dicen que son cristianos y viven como si no fueran. Por eso está enojado más. Porque vituperamos la sangre de Jesucristo, la pisoteamos. Al oírlo el rey se enojó. Dios se llena de ira a todo aquel que es desobediente. Por eso dice la palabra, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pero también es paciente porque está esperando que te arrepientas. Que tomes en serio, hermano, hermana, toma en serio el Evangelio. Toma en serio para tu vida, hermana, hermano, lo que Dios ha dado en tu vida, en tu corazón. Lo que Jesucristo hizo, tómalo en serio. Ya no es tiempo de estar jugando al ser cristianito. Es triste ver, hermanos, cómo mucha gente se está yendo al infierno. Es triste, pero más triste es ver a aquellos que se decían cristianos que no van a entrar al cielo. Esta es una parábola bien clara. Ahorita vamos a, perdón, ya se me está acabando el tiempo. ¿Me da tiempo para terminar? ¿O tiene cosas que hacer? Perdón, hermanos, me falta un poco. Me voy a apurar. Y al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Mire, esto que dijo nuestro Señor Jesucristo, hermanos, estaba hablando de una profecía. Esta profecía se cumplió en el año 80 o 90 después de Cristo. Cuando dijo, al oírlo el rey, al oírlo Dios se enojó, se llenó de ira, dice, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Esto se llama juicio. Muchos se atreven a decir, hermanos, que ya Dios no envía juicios, que el juicio final de Dios recayó sobre su Hijo Jesucristo. Y sí es verdad, pero el que rechaza la obra de Cristo y no se arrepiente es rechazar la provisión de Dios y la ira de Dios sobre él. Miren, muchos que lo rechazaron a Jesús y el mensaje de su evangelio, muchos de ellos vieron la destrucción de Jerusalén en manos del general Tito. Dicen las crónicas de los historiadores que este general cerró las entradas de las provisiones de Israel. Sí, sabe que con el huracán se cerraron las entradas de las provisiones para Acapulco, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios ya se abrieron. No duró tanto. Pero aquí fue terrible. Un ejército, hermanos, cerró las entradas de las provisiones y empezó a faltarles comida. ¿Sabe qué hicieron? El pueblo de Israel, ¿sabe qué hizo? Empezaron a comerse unos a otros. Había canibalismo. Era tal la desesperación que se comían unos a otros, se mataban y se bebían la sangre por la sed que tenían. No quisieron entender. Mire, algo similar vemos hoy, ¿eh?
Tantito pasa algo como esto y la gente se desespera. Hay filas kilométricas para poder entrar a un autoservicio. Hay filas enormes para cargar agua o gas. Y esto es, hermanos, porque el hombre tiene temor, tiene miedo a morir y trata de subsistir. ¿Y sabe lo primero que hace? Es ir y abastecerse para él y su familia y los demás. Que Dios los bendiga. Esto que pasó, hermanos, con Israel fue un juicio de parte de Dios. Y Dios sigue trayendo juicio sobre la tierra. Y va a seguir. Mire, hermanos, ya nos tocó el Otis. Todos los que estamos aquí, o la mayoría, lo vivimos. Estuvo muy fuerte. Ahorita, pues gracias a Dios, no tanto. Pero ¿qué sigue? ¿Qué falta? Mire, en serio, hermanos, orando a Dios. En serio, yo ya no iba a dar esta predicación. Yo dije, ya, Señor, vuelta a la página. Seguimos en el capítulo 14 de Romanos. No, adviérteles, háblales, diles, enséñales. Mateo 22:8. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Diga conmigo, no eran dignos, no eran merecedores. Y en la dureza de los judíos, Dios se volvió, hermanos, a los gentiles para que le creyeran y le llamó pueblo al que no era su pueblo. Dice versículo 9, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, los hombres y mujeres de Dios juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Aquí está hablando, hermanos, en el sentido moral, no espiritual. Son buenos moralmente. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Y por cuanto todos pecaron, están apartados de la presencia de Dios. Si hubieran sido buenos, entonces ¿para qué Dios los invita? Dice, y juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Mateo 21:28, quiero leerle esta parte nada más, rápidamente. Mateo 21:28 dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, papá. Pero después, arrepentido, fue. A lo mejor uno está en su berrinche, ¿verdad? Y dice, pues, ¿qué se cree verdad? No, es que no dice la palabra, no, pues puro hablando de juicio, pero al final se arrepiente y obedece. Versículo 30. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, señor, voy, pero no fue. Y este es el típico cristiano, hermanos, que dice, sí, amén, gloria a Dios, pero no cambia, sigue igual, hace su propia voluntad, no obedece. Note que los dos son hijos, pero uno, aunque dijo que no iba, pero finalmente se arrepintió y fue. Y el otro que dijo, sí, sí voy, no, sí, adelante, y no fue. La pregunta que hace Jesús es esta. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿Quién fue? El primero, por puro sentido común, ¿verdad? Es lógico. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios.
Imagínense diciéndole eso a los religiosos de su tiempo, Jesús. ¿Qué? Así con sus vestimentas largas, ¿no? Y sus barbas y sus gorros, esos grandotes. Que los pecadores y las prostitutas van delante. ¿Qué se cree este? Porque ellos oyen y se arrepienten. Mateo 22:11. Y entró el rey para ver a los convidados. Y aquí quiero hacer una aplicación, hermanos. ¿Quién es el rey? Dios. El Hijo es Jesús. Y entró el rey, Dios, para ver a los convidados. Mire, en las bodas del Cordero vamos a estar los convidados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van a estar ahí? Ahí los quisiera ver a todos. Por eso, obedezca. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. En aquel tiempo, hermanos, era una gran ofensa presentarse a una fiesta de bodas con una vestidura que no es apropiada. Es como hoy, imagínense al pastor aquí en su short, con chanclas, con una playera rota, predicándoles, como que no es propio. En aquel entonces era una gran ofensa. Y así le pasó a Adán. Miren, cuando Adán pecó, ¿sabe lo primero que hizo? Coser hojas de higuera para tapar su vergüenza. Tejió el de él y el de ella. Hizo sus vestiduras. Pero para Dios eso no era suficiente. Dios tuvo que hacerles una vestidura especial donde fue derramada sangre inocente. Los vistió de pieles de cordero. Ahí estaba apuntando a Cristo, que tenía que morir el Cordero de Dios. En Gálatas 3:26, no lo busque, yo se lo leo. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos son hijos de Dios? Por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Necesitamos tener una nueva vestidura. Mateo 22:12. Mateo 22:12. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Dónde está el vestido que yo proporcioné? Mas él enmudeció. Mire, algunos van a tratar de burlar la entrada, hermanos, y los van a evadir. Otros van a entrar por la puerta de atrás. Pero nadie que ha pasado por la cruz del Calvario puede entrar a esa fiesta de bodas del Cordero. Solo aquellos que lavan sus pecados en la sangre de Cristo y fueron vestidos de ropas blancas. Entonces es Dios el que dará las vestiduras para tan deseada fiesta. Nadie más podrá vestirse con otras vestiduras. Por cualquier vestidura que te quieras poner, la única permitida es la que Dios diseñó. Amén. Isaías 61:10 lo dice de esta manera. Isaías 61:10. Ayúdenle aquí a los hermanos adelante, por favor, a buscar Isaías 61:10. Los que vienen por primera vez. Dice Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación.
Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Sabía que a la novia se le ayuda a vestir, hermanos? ¿Sí sabía? En Apocalipsis 19:7, es el último libro de la Biblia. Apocalipsis 19:7 y 8. Habla también de estas vestiduras. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, y eso es como evidencia de que son salvos. Ahora quiero hacerle una pregunta, hermanos. ¿Cuál será el destino de aquellos que querrán entrar a las bodas del Cordero sin tener vestiduras dignas? ¿Sí sabe cuál será el destino de aquellos? El infierno. Pero vamos a leer esta parte de Romanos 13:12. Quiero que vea lo que el apóstol Pablo está enseñándonos en Romanos 13:12 al 14. Sígame con su vista. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Fíjese, ayer estábamos ahí con mi esposa estudiando y estaba un silencio, hermanos. No sé si se dio cuenta, pero estaba todo en silencio. Cuando otros fines de semana hay música por todos lados, hay fiestas, borracheras, hay de todo, ¿verdad? Pero hoy se notaba un silencio, le decía a mi esposa, wow, que así estuviera siempre. Y el apóstol Pablo dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Un cristiano que tiene que estar haciendo en una fiesta, hermanos, de borracheras, de lujurias. Dice el 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Estas vestiduras que Dios nos ha dado, hermanos, son las vestiduras de la salvación. Qué importante es estar preparados, estar listos. Estamos invitados para las bodas del Cordero, pero algunos que van a querer entrar, hermanos, no están listos con su vestidura. Miren, yo meditaba en esto. ¿Quién sabe cuándo va a venir Jesucristo? ¿Quién sabe? Solo Dios. Nadie más sabe. La pregunta que te voy a hacer es muy importante. Piénsalo, medítalo. ¿Estás esperando a las bodas del Cordero para vestirte con las vestiduras de salvación? ¿O ya debes de estar preparado? En lo natural, cuando te invitan a una boda, a una fiesta, cuando llegas a la fiesta, ¿ahí te cambias? Mire, las mujeres se pasan como unas 10 horas en el salón de belleza. Bueno, también en el manicure, pedicure y este, no sé qué tantas cosas se hacen. La mujer es la que más tarda para arreglarse. El hombre, pues,
máximo 1 o 2 horas, ¿verdad? Pero nunca nos cambiamos en medio de la fiesta. Nos alistamos, nos preparamos. ¿Qué es lo que nos está dando a entender aquí nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Que estemos preparados, que estemos listos, que ya estemos vestidos desde hoy. No esperes a ver más señales porque no sabes el día ni la hora. No estés esperando a ver la señal de Jesucristo que viene en las nubes para decir, hoy me voy a cambiar porque ya son las bodas. Debemos estar listos. Debemos estar preparados. Alístate. Tú que oyes, tú que entiendes. El que oiga, oiga. Prepárate. Cuando no dejaba de llover, hermanos, y empecé a ver cómo se empezaron a deslavar los cerros y se oían los tumbos, yo le decía a mi esposa, hoy muchos no la van a contar. Dios tuvo misericordia una vez más, porque no hubo tanto muerto como en Paulina. Dios tuvo misericordia y está teniendo paciencia. Está esperando que verdaderamente te arrepientas. Está esperando que te pongas las vestiduras de salvación. El apóstol Pablo nos da un mandato, hermanos, está en imperativo, vistámonos las armas de la luz y vestidos del Señor Jesucristo. Es una orden para todo aquel que es hijo de Dios, para aquel que es cristiano. No esperes hasta el momento final para cambiar tu vida. No esperes hasta el último momento para arrepentirte, para que ames a tu esposa, para que ames a tu esposo, para que obedezcas a Dios. No esperes, porque te puede pasar lo mismo que a este hombre que estaba acumulando riquezas. Ay, alma, ya puedes vivir toda tu vida sin preocuparte, insensato. ¿No sabes que hoy vienen a pedir tu alma? En otras palabras, ¿no sabes a dónde vas a ir a parar? Al infierno. Miren, algunos dicen, osadamente, cristianos, dicen, yo estoy listo, yo ya estoy preparado para irme con el Señor. Y no están vestidos con las vestiduras de salvación. No cambian, siguen igual. Eso es trágico, hermanos, porque se están engañando a sí mismos. Todavía hay algunas obras de las tinieblas que algunos cristianos practican. Mire, cada uno sabe cómo está delante de Dios. Pero de que va a venir, hermanos, y la sentencia del rey, Mateo 22:13 dice, esta es la sentencia del rey, de Dios. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos. Ese que no tiene las vestiduras de las bodas, ese que fue invitado y entró aquí, ¿verdad? Como un polizón, que entró aquí, ¿verdad? Y que pensó que no se darían cuenta que no estaba vestido dignamente, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El final para aquel que no tenga las vestiduras será el infierno. Y nuestro Señor Jesucristo cierra esta parábola diciendo, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Póngase de pie, por favor.
La invitación está abierta. El llamado de Dios está desde tiempos inmemoriales. ¿Quiénes son los invitados? ¿Quiénes son los escogidos? Aquellos que creyeron en el sacrificio de Cristo. Y en ese momento su ropaje ya fue nuevo. Los que creyeron, dice la palabra de Dios, los que creyeren y fueren bautizados serán salvos. Desde ese momento ya tienen las vestiduras de la salvación. Esto significa que muchos son llamados. ¿Quiénes son los escogidos? Los que aceptaron el sacrificio de Cristo en la cruz. Muchos han escuchado el llamado. Algunos van a creer, otros van a rechazar. Pero esto es personal. Quiero que cierres tus ojos en este momento. Y te pido de favor que no te distraigas. Y escucha bien lo que te voy a decir. La invitación está abierta para todo aquel que cree. Y si tu vida, tú crees que no te has vestido con la ropa de la salvación, si tú crees en este momento que tu vida no es digna de estar en las bodas del Cordero, yo te pido que tomes una decisión el día de hoy, que vengas aquí al frente y reconozcas tus pecados delante de Dios, no delante de mí. Yo no soy nada. Pero si tú deseas que hoy Jesucristo venga a tu corazón y decirle, Señor, aquí está mi vida, te pido perdón, porque todo este tiempo he estado jugando. Todo este tiempo, Señor, no he sido un verdadero cristiano. Te invito a que pases al frente. Todos cierren sus ojos, por favor. Pueden pasar, hermanos, los que gusten. Voy a orar por usted. Vamos a hacer una oración solo para aquellos que verdaderamente, amén. Pásale, hermana.